Bueno, pues muy buenas noches de nuevo para todos. Gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Sabemos que es un tiempo que, bueno, en el que normalmente uno ya está terminando de trabajar, quiere estar con los niños, quiere estar descansando, bueno, haciendo otro tipo de cosas, pero sabemos que para emprender y para sacar adelante proyectos hay que ser intencionales. A veces nos toca ir un paso más como para lograr adquirir consejo, adquirir conocimiento. Eso es lo que buscamos con estas mentorías, a las personitas que están conectadas, a Dilberto, a Sandra, a Edward, a Wendy, agradeciéndole mucho a Herman por este tiempo. Gracias, hermano, por el espacio, por el conocimiento que nos vas a brindar. ¿Sí? Sabemos de que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. De eso se trata, de poder ayudarnos, de poder brindarnos consejos, recursos para las personitas nuevas que de pronto es primera vez que se están conectando, las que vayan a ver la mentoría, porque queda grabada, pero pues también los saludamos y les explicamos un poco de qué se trata todo esto. Eh, todos los que estamos acá, sé que o están emprendiendo o ya hace rato montaron su empresa y sabemos que es un proceso bastante difícil, a veces bastante solitario y muchas veces nos hace falta ese consejo. Estoy totalmente convencido de que el consejo es clave a la hora de emprender, ¿sí? Porque muchas veces quizás suponemos cosas, quizás medio sabemos cosas, pero estamos hechos para ser muy buenos en cosas específicas, pero no en todo, ¿sí? Las mentorías se tratan de precisamente de esto, de brindar un espacio de consejo de la mano de especialistas, ¿sí? De personas que realmente puedan brindarte un consejo, un recurso, resolverte una duda. Y eso hemos querido hacer con Canjea. Canjea, pues lo que buscamos precisamente es ayudar a los emprendedores, a los independientes, a los pequeños empresarios a que puedan hacer y llevar este proceso mucho más fácilmente. Y las mentorías hacen parte de esto, ¿sí? Queremos acompañar, queremos brindar consejo, brindar un espacio para que pregunten, para que aclaren dudas, para que aprovechen, que sé que puede marcar la diferencia en lo que sea que estemos haciendo con nuestros negocios o con nuestros proyectos. Entonces, bueno, no siendo más, los saludo de nuevo, muchas gracias por el espacio. Les presento a Herman. Herman es nuestro mentor del día de hoy. Sé que vamos a recibir muy buen conocimiento de parte de él. Vamos a hablar de un tema que para muchos puede ser quizás desconocido. Yo me vine a dar cuenta de él y hasta me da pena decirlo cuando me visitó el Ministerio del Trabajo, cuando me visitó la oficina del trabajo. Entonces, pues ya se imaginarán el estrés tan bravo que me tocó pasar. Pues pienso que son cosas que debemos de saber, o sea, cuando montamos un proyecto ya tenemos que tener esto listo, proyectado. Entonces, bueno, ya Herman nos va a contar un poco más al respecto. Herman, muchas gracias y te dejo para que sigas tú ahí con el micrófono. Juan David, muy amable, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir y por acompañarnos en este espacio que, como bien lo manifiesta, es un espacio donde vamos a aprender todos en conjunto y donde seguramente aclararemos las dudas de una forma muy práctica, muy didáctica y no con un contexto técnico que a veces es un poco no fácil de entender. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar con la mentoría del día de hoy y estamos hablando específicamente de romper mitos y de rompiendo mitos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La idea es poder desarrollar una actualización técnica de aquellos conceptos que tengamos sobre el sistema de gestión y que esa actualización esté dirigida a emprendedores como nosotros, con empresas medianas y pequeñas y que estamos en ese proceso de crecer día a día. El objetivo no, básicamente el contexto es
trabajar sobre estos 5 puntos claves o estos 5 mitos que tenemos definidos y que son muy claros para la mayoría de los emprendedores. Lo primero es que entendemos que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es muy complejo, es robusto y es sumamente difícil de cumplir. Y esa es una verdad que tenemos definida y que tenemos en este momento marcada los emprendedores y que en muchos casos limita las posibilidades de crecer o de sacar adelante nuestros proyectos. Otro de los mitos es que la empresa requiere un profesional para implementar y llevar a cabo un sistema de gestión. Si no tenemos ese profesional que es costoso, pues no podemos desarrollar el sistema y por ende nuestra empresa empieza a generar riesgos legales que son bastante delicados. Pero otro aspecto es que normalmente el ser pequeños o medianos nos lleva a no tener ningún tipo de apoyo por parte de las ARLs. Todas nuestras empresas están vinculadas a una ARL y normalmente no tenemos ningún tipo de apoyo por parte de esas entidades. Se vuelven en algunos casos un enemigo o simplemente están allí neutras sin brindar ningún tipo de asesoramiento. Otro mito es que se requiere un software y se requiere herramientas tecnológicas muy costosas para poder llevar un seguimiento y cumplir con todos los parámetros del sistema de gestión. Este cuarto mito y los anteriores refieren dinero, costos, dificultades y una serie de problemas que los emprendedores debemos día a día ir superando. El último mito tiene que ver con lo que sucede cuando nuestra empresa no tiene un sistema de gestión, no cumple con un sistema de gestión. Todos los 5 mitos, todos los 5 elementos hacen que tener empresa en Colombia sea muy difícil, muy complejo, muy costoso y que se creen barreras bastante altas para los emprendedores. Esos 5 mitos que acabamos de ver son los mitos que vamos a romper el día de hoy. Es decir, ninguno de los mitos anteriores son reales hoy en día. Y vamos a ver un contexto muy distinto de esos 5 aspectos y vamos a ver cómo, siendo emprendedores pequeños y medianos, sí podemos cumplir, no requerimos inversiones extremadamente grandes y solamente teniendo un conocimiento previo podemos desarrollar nuestro proceso. Mi nombre es Herman Acevedo Castaño, trabajo para la organización ASOF SAS, es una empresa especializada en seguridad y salud en el trabajo y el objetivo el día de hoy claramente es romper estos mitos y tener una información clara respecto a lo que el sistema de gestión nos ofrece, le ofrece a nuestros trabajadores y cómo sí estamos en condiciones de desarrollar. Entonces, nuevamente les agradezco la asistencia. Cualquier duda que tengan durante la charla la podemos resolver o al final. Es un espacio abierto donde podemos trabajar sin problema. Vamos entonces con un pequeño recuento antes de entrar a romper esos mitos que tenemos establecidos. Y el primero lo previo es que debemos considerar la labor que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo durante los últimos años. Estamos hablando después del año 2015, cuando se empezó a crear legislación que ya tenía unos componentes de verdadero beneficio para las empresas y los trabajadores. Es decir, antes del año 2015, posiblemente la legislación era muy estricta, pero tenía unos volúmenes muy altos de exigencia, tenía unos parámetros muy difíciles de cumplir para cualquier empresario. A partir del año 2015, el Ministerio de Trabajo empezó a desarrollar una serie de herramientas que quienes estamos vinculados al medio y conocemos la seguridad y salud en el trabajo de cerca, pues hemos podido evidenciar que esos esfuerzos del Ministerio realmente están dirigidos a facilitar el trabajo del empresario. Ya enseguida vamos a ver por qué ahora sí es un poco más fácil cumplir o en realidad mucho más fácil cumplir. Vamos a ver por qué la posición de empresario, microempresario o mediano empresario nos pone en la capacidad de desarrollar un sistema de gestión. Pero no puedo entrar a revisar o a romper esos mitos
sin que se evidencie que la labor del Ministerio de Trabajo en los últimos años ha sido muy positiva, ha ido mejorando mucho las condiciones y dignificando el trabajo, que es básicamente lo que ellos buscan, y ha mejorado las condiciones de muchas personas, particularmente de la población migrante, que ha sido mucha en los últimos años y que el ministerio los ha visto con ojos de igualdad. Para ellos han establecido normas de igualdad, han establecido normas donde tienen los mismos derechos que un trabajador colombiano y donde se han desarrollado elementos laborales muy similares para ellos y para nosotros, insisto, conservando unas líneas de igualdad. Entonces, vamos a romper mitos. Resulta que el primer mito específicamente nos dice, perdón, me devuelvo, para que lo recuerden. El primer mito nos habla de la complejidad, robustez e imposibilidad de cumplir con un sistema de gestión. Eso desde la perspectiva histórica, es decir, siempre hemos creído esa dificultad y lo creemos porque la legislación anterior era demasiado compleja, demasiado difícil en su momento y ponía a todas las empresas del país en un mismo nivel, fuesen grandes, medianas o pequeñas, todos éramos iguales y teníamos que cumplir con los mismos parámetros. Ahora el ministerio, buscando cambiar esa situación, y el gobierno en general, entonces crea un primer parámetro y son los estándares mínimos. Ese es el primer mito que tenemos que romper. Todas las empresas no están obligadas a cumplir con el mismo número de requisitos, sino que al contrario, las empresas, acorde a su tamaño, tienen que cumplir con un número determinado de requisitos para cumplir con su sistema de gestión. Así las cosas, una empresa que tenga menos de 10 trabajadores, como seguramente la mayoría de nuestras empresas, debe cumplir con 7 estándares mínimos, es decir, no 62 como una empresa muy grande, sino solo 7. Eso nos lleva a entender que es posible, o es una primer medida para entender que sí es posible cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que no tenemos que hacer esfuerzos sobrenaturales para llegar a él. Si tenemos menos de 10 trabajadores, vamos con 7 estándares mínimos, o sea, 7 requisitos que facilitan el trabajo de ese emprendedor. Pero si tuviese la empresa de 11 a 50 trabajadores, entonces ya estaríamos hablando de un número de 21 estándares mínimos. Es decir, aumenta el número de requisitos, pero sigue siendo cumplible. Una empresa que tiene entre 11 y 50 trabajadores es una empresa ya mediana, es una empresa cuya nómina ya tiene un costo considerable y cuyos costos fijos son obviamente más altos. Por ende, tiene la capacidad de cumplir con un mayor número de requisitos, hablamos de 21 específicamente, y esos 21 requisitos siempre van a estar de cara a mejorar las condiciones laborales de las personas. Viene un caso particular y lo define el ministerio como las UPAs. UPAs son unidades de producción agrícola. Son empresas pequeñas que tienen menos de 9 trabajadores, menos de 10, perdón, y que su actividad económica está direccionada a la producción comercial, es decir, fincas ganaderas, fincas de producción agrícola, fincas de producción animal, cualquier tipo de producción relacionado con la actividad agrícola o pecuaria en el país está amparada por la norma y define que solo tiene que cumplir con 3 estándares mínimos. Eso hace que tener una finca con trabajadores que recolecten café o que tengan actividades diversas en el campo agrícola, pues sea totalmente cumplible. 3 estándares mínimos es muy sencillo, no son costosos y permite mejorar las condiciones laborales de esas personas que están allí realizando la actividad laboral. Luego viene dentro de la escala el último punto y es para las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Estas empresas deben cumplir con
62 estándares mínimos, es decir, todo un sistema de gestión completo. Ese sistema de gestión es más robusto, obviamente tiene unos costos ya considerables y finalmente busca una mayor complejidad en términos de su cumplimiento. Al ser tantos, pues obviamente se debe hacer un esfuerzo mayor en términos económicos, en términos técnicos y en términos de recursos para poder cumplir con todos esos parámetros. Entonces debemos romper un primer mito y tiene que ver con la dificultad que tiene ese sistema de gestión, porque finalmente no es difícil, finalmente el tamaño de la empresa debe ser proporcional al desarrollo de ese sistema de gestión. El tamaño de la empresa debe ser proporcional a los esfuerzos que realice el empresario para cumplir con su sistema de gestión. Y el sistema de gestión debe ser obviamente proporcional a ese parámetro. Una empresa muy grande, una empresa mediana, una empresa pequeña o una unidad agrícola. Allí con ello estamos simplificando mucho el desarrollo del sistema de gestión porque pues obviamente vemos que no es tan exigente la norma en términos del número de requisitos o estándares mínimos que debemos cumplir. Hay que tener en cuenta algo importante y es que esta escala aplica para las empresas que tienen riesgo 1, 2 y 3, es decir, las empresas cuyo riesgo es menor, cuya actividad económica es de servicios o es comercial o es administrativa o es de mantenimiento. No aplica para las empresas que manejen riesgos altos, una empresa de construcción o una empresa que trabaje con armamento o una empresa que trabaje con conducción de vehículos, no aplica dentro de esta clasificación. Esas empresas que tienen un alto riesgo, entonces deben cumplir siempre con los 62 estándares mínimos. Y eso también obviamente está definido en la norma. ¿Por qué? Porque es una empresa de alto riesgo que debe considerar todos los requisitos para poder garantizar la seguridad de sus trabajadores. Ese entonces es el primer mito que tenemos que romper. También hay que tener en cuenta que el sistema de gestión abarca los contratistas, los subcontratistas, los practicantes, los estudiantes universitarios y en general todas las personas que estén involucradas dentro del proceso productivo en la empresa. Básicamente, ese es el primer mito entonces que debemos rebobinar, cambiar, porque el sistema de gestión finalmente sí se puede cumplir y vemos con este primer mito que efectivamente no estábamos en lo correcto si asumíamos que elaborar el sistema de gestión era sumamente difícil. Vamos entonces con el siguiente mito. Pero ¿tienen alguna inquietud hasta el momento? ¿Tienen alguna duda respecto al tamaño versus el número de requisitos que debemos cumplir? Si tienen alguna duda, pueden levantar la manito o dejan la duda también en el chat, que también podemos verla por ahí, listo. Muy bien, vamos entonces con el siguiente mito y el siguiente mito tiene que ver con la idoneidad de las personas que deben desarrollar el sistema de gestión. Aquí vemos un concepto definido por el gobierno que es muy similar al anterior mito y es que entre mayor sea el tamaño, mayor es la responsabilidad, pero igual, entre menor sea la empresa, menor es el número de exigencia o la valoración de la exigencia. Cuando hablamos de quién debe desarrollar un sistema de gestión, pues hablamos de la persona que tiene el conocimiento y la experiencia para poder aplicarlo en la empresa y cumplir con los requisitos que establece el ministerio. Recordemos que son 62 estándares mínimos en total. En este momento son 64 ya por términos de pandemia y aquello. La aplicación de esos estándares mínimos deben ser realizados por una persona que cuente con la idoneidad, la experiencia y el conocimiento y tenga el conocimiento para desarrollarlo. Pero el ministerio ha definido que en una empresa que tenga menos de 10 trabajadores
un técnico en seguridad y salud en el trabajo, un tecnólogo, puede desarrollar esa función. Teniendo en cuenta las escalas de formación o las escalas académicas, pues la escala va subiendo en la medida en que se realiza una formación mucho más profunda. La base de la formación es la base técnica, que son las personas que tienen unos conocimientos hasta cierto grado en términos académicos. Luego viene el tecnólogo, que es, digamos, un nivel intermedio. Luego el profesional y el especialista, que son los que ya tienen unos niveles de formación muy superiores y unos niveles de conocimiento mucho más altos. En ese sentido, una empresa que tenga entre 1 y 10 trabajadores puede iniciar la implementación con un técnico. Aquí, pues, digamos que en esa misma escala de formación, pues vienen los costos. Un técnico cuesta mucho menos que un tecnólogo o que un profesional. Y en ese orden de ideas, una empresa que logre la contratación de un técnico para iniciar la implementación de su sistema de gestión puede estar asumiendo costos menores que una empresa que, digamos, por su tamaño o por sus condiciones, tenga ya que contratar un profesional o un especialista. La escala de valores allí es distinta, la escala de exigencia, como vimos en el mito anterior, también es distinta y proporcional a ello se va desarrollando el sistema de gestión o se inicia la implementación de ese sistema de gestión. Geraldine tiene una inquietud, quisiera por favor escucharla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, mira, lo que pasa es que hasta ahora lo que he entendido es que, digamos, la complejidad o bueno, o el desarrollo del sistema de gestión equivale pues al número de trabajadores, ¿cierto? Eso es como en resumen, digamos, a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero mi pregunta es, eso también, digamos, la complejidad también tiene que ver con la actividad económica que ejecute la empresa. Sí, claro que sí. Tiene que ver, si nos regresamos al primer mito, vemos que esta clasificación tiene alcance a los riesgos 1, 2 y 3, es decir, las empresas que tienen una actividad económica de menor o mediano riesgo. Las empresas que realizan actividades comerciales, administrativas, de servicios, de mantenimiento, hasta ahí. Las empresas que tienen una clasificación de mayor riesgo, es decir, 4 y 5, los que realizan transporte, los que realizan conducción, los que realizan labores con armamento, como las empresas de vigilancia, los que realizan actividades de construcción, trabajo en alturas y trabajos de alto riesgo, no están clasificados dentro de este parámetro de la norma. Las empresas de alto riesgo tienen la obligación de cumplir 62 estándares mínimos, es decir, todos los requisitos completos del sistema de gestión, independiente del número de trabajadores. Podría tener 2, 3 o 5 trabajadores, pero si son de alto riesgo, ya tiene que cumplir con todos los parámetros de ley. Juan David tiene una duda. Herman, sí, muchas gracias. Como muy por el lado de la pregunta de Geraldine, ¿tiene que ver algo la figura legal de, bueno, hablemos, una persona natural, una persona jurídica, una fundación, corporación, asociación? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a eso? ¿O vamos a volver a lo mismo con respecto al tema de colaboradores, llamémoslo así? ¿O hay algunas diferencias como para esas entidades, para esas figuras legales, pues como especiales o...? No, ninguna. En realidad, cualquier empresa u organización legalmente constituida en el país y que tenga un registro de Cámara de Comercio o una personería jurídica en el caso de las instituciones especiales, tienen que cumplir con el sistema de gestión. No existe ningún tipo de regulación o normatividad distinta para empresas específicas, no. La única regulación o la única excepción, más bien, se da para las UPAs, para las unidades de producción agrícola, que son estas pequeñas fincas
o empresas como tal, pero que tienen un número de trabajadores inferior y que su actividad económica es agrícola, que tiene trabajadores estacionales. Pero los demás tenemos que cumplir la normatividad basados en esta misma resolución, que es la 0312, es decir, el número de trabajadores y la clasificación de riesgo es lo único que define el número de requisitos que tenemos que cumplir. Dale, gracias. Con mucho gusto. Bueno, si volvemos entonces a este segundo mito, debemos romperlo. Un profesional, no es necesario un profesional para iniciar la implementación del sistema de gestión. No quiero con ello ir en contra de los conocimientos y la formación que tiene el profesional, porque obviamente es demasiado importante, pero lo que busca el ministerio es que al iniciar los procesos de implementación, estos procesos de implementación sean sencillos para el emprendedor, sencillos para el empresario, y por ello busca que se pueda iniciar con unos costos más bajos, contratando un técnico que planee e inicie la implementación. Si los recursos lo facilitan, entonces contratar un tecnólogo que haga esa misma labor, pero un poco más especializada, más profunda o llegando un poco más lejos. Y si la empresa definitivamente tiene los recursos para contratar un profesional o un especialista, pues entendemos que el profesional y el especialista va a tener una mayor profundidad, un mayor conocimiento y el sistema de gestión va a quedar no mejor, no mejor, seguramente el técnico también lo hace muy bien, pero va a tener unos componentes mucho más amplios, más robustos y va a ser más acelerado su proceso de cumplimiento. Aquí hago un paréntesis, el sistema de gestión lo mide el Ministerio de Trabajo de manera porcentual, entre un 66 y un 100%. Todas las empresas que estén por debajo del 66 no cumplen y en su defecto deben ser multadas. Estoy exagerando porque no es lo que siempre sucede, pero se asume que las empresas que tengan menos de 66 puntos en su sistema, pues no están cumpliendo con las normas y están exponiendo la seguridad de sus trabajadores, lo que acarrea una posible multa. Luego vienen las empresas que sí cumplen, es decir, aquellas que están por encima del 66, que están entre el 66 y el 85%. Son las empresas que tienen un sistema de gestión aceptable y que el ministerio lo considera bien, pero obviamente debe generar condiciones para mejorarlo y tenerlo por encima de ese 85%. Luego vienen las empresas que están por encima del 86 y que son las empresas que ya cumplen moderadamente con la norma y que deben seguir esa tendencia, deben sostener esa calificación por encima de ese 85%. Entonces, cuando yo hablo de un técnico o de un profesional o un especialista, lo que estoy diciendo o tratando de, o lo que el ministerio más bien busca establecer es que en la medida de la capacidad se contrate a alguien con determinadas capacidades académicas y de experiencia para desarrollar el sistema de gestión. Pero obviamente, entre mayor formación tenga la persona, tenga el profesional, pues va a facilitar el cumplimiento de ese porcentaje. Un profesional va a acelerar el proceso para que el 100% del sistema de gestión se cumpla en menor tiempo. Y seguramente la calidad de los procesos va a ser con una tendencia mejor porque el profesional o el especialista pues tiene algunas herramientas académicas que mejoran y optimizan ese sistema de gestión. Entonces vemos en la presentación que las empresas de 1 a 10 pueden contratar un técnico, un tecnólogo o un profesional o especialista y cumplen con 7 estándares mínimos. Pero las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores ya no pueden contratar un técnico, ya deben tener un tecnólogo, un profesional o un especialista y cumplir con los 21 estándares que veíamos en la presentación anterior. Y finalmente, si tenemos más de 50 trabajadores, obligatoriamente tenemos que contratar un profesional o un especialista y cumplir con los 62 requisitos que exige la norma. Adicional a ello, el ministerio pide que se tenga 2 años de experiencia cuando hablamos de una empresa de más de 50 trabajadores. Pero si miramos la parte
derecha del recuadro, vemos que las empresas de riesgo alto, todas, sin excepción, tienen que contratar un profesional o un especialista y cumplir con los 62 estándares mínimos. Hablamos de empresas riesgos 4 y 5 o riesgos altos. Este cuadro resume lo que plantea el ministerio en términos de la dificultad para desarrollar el sistema de gestión y la idoneidad para quien debe implementar un sistema de gestión. Entonces, seguimos en la línea. Entre la empresa sea más pequeña, menos estándares, menos estándares debe cumplir. Y entre más grande, pues el número de requisitos es mayor y se debe tener en consideración unos requisitos mucho más amplios. Pero insisto, no es difícil desarrollar el sistema de gestión y vemos que no es tan costoso en la medida en que contratemos una persona idónea de acuerdo a la capacidad económica de la empresa, teniendo en cuenta este parámetro. ¿Hasta allí tenemos alguna inquietud? Bueno, muy bien. Entonces vamos con el tercero y habla de ese acompañamiento que nos brinda la ARL, a la cual estamos afiliados en la empresa, y cómo no tengo derecho a ese acompañamiento. Entonces, respecto a este mito, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las ARLs, siendo compañías de seguros, pues obviamente son empresas que buscan tener una rentabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, si somos una empresa pequeña, las clasificaciones de riesgo bajo generan aportes muy pequeños. Es decir, una persona que realiza labores administrativas como yo y seguramente muchos de los que estamos presentes, realizamos labores administrativas cuyo aporte mensual sobre el salario mínimo es de 5.300 pesos y sube en la medida en que nuestro salario sea mayor. 2 salarios mínimos, pues estaríamos hablando de 10.600 y así sucesivamente. Pero 1 o 2 o 3 salarios mínimos generan un pago mensual muy pequeño. 5.000, 10.000 o 15.000 pesos mensuales es muy poco dinero para pretender que una compañía de seguros nos envíe un profesional cada mes a darnos capacitaciones o a brindarnos un asesoramiento. Es un factor que tenemos que entender, pero también tenemos que entender que las ARLs tienen la obligación de buscar el mecanismo que sea con tal de brindar orientación y acompañamiento a las empresas. El ministerio estima la obligación de las ARLs de acompañar a sus afiliados en toda la implementación del sistema de gestión. Buscando ese equilibrio, es decir, que no le salga tan costoso a las entidades porque el pago que le estamos haciendo no es tan representativo, todas las ARLs han desarrollado herramientas tecnológicas que son en algunos casos muy buenas, en algunos casos muy eficientes y que le facilitan al emprendedor la función de cumplir con su sistema de gestión y que se convierten en un canal para la ARL brindar el acompañamiento que la norma le obliga. Si vemos la presentación, tenemos al lado izquierdo las ARLs que tenemos en este momento en el país. Después de muchas reestructuraciones, después de muchos procesos comerciales, quiebras, etcétera, han ido desapareciendo algunas entidades, pero finalmente las que quedan son estas. Hablamos de Positiva, que es la única compañía pública que tenemos en este momento como ARL. Positiva es la única entidad pública. Y Positiva se apoya en una herramienta que se denomina Alista, que es un software de seguridad y salud en el trabajo para que los emprendedores desarrollen o implementen su sistema de gestión de manera eficiente, suban la información, genere unos reportes, mantenga unas estadísticas y cumpla de esa manera con su sistema de gestión. Luego viene la ARL Bolívar, que tiene también su sistema para la administración del sistema de gestión. Luego la ARL Sura. Luego AXA Colpatria y finalmente Colmena Seguros. Esas ARLs tienen herramientas tecnológicas
que le brinda al emprendedor la posibilidad de desarrollar su sistema de gestión y cumplir con los parámetros normativos. Quienes conocemos todas las herramientas informáticas sabemos que son buenas, están desarrolladas bajo plataformas casi modernas, y digo casi modernas porque el tema tecnológico evoluciona demasiado rápido y una herramienta tecnológica hoy puede ser obsoleta dentro de 8 meses. Entonces, ellos en ese actualizarse y en ese modernizar sus estructuras, pues mantienen plataformas moderadamente actualizadas o moderadamente modernas, y perdonen la redundancia. Entonces, estas ARLs ofrecen esas opciones. En la parte superior derecha tenemos 3 ARLs que, si bien son ARLs legalmente constituidas, no tienen herramientas informáticas para acompañar a sus clientes. Hablamos de la ARL Liberty, la ARL Aurora y la ARL Alpha, que seguramente muchos escuchan por primera vez el nombre de esas ARLs, nadie las conoce, son muy pequeñas, literal están constituidas para ciertos gremios empresariales. Entonces, por ejemplo, ARL Aurora es la ARL del grupo Ardila Lule y tiene afiliadas las empresas del grupo Ardila Lule y no más, no maneja ningún otro tipo de clientes. Pero en ellas no nos centrémonos en el lado izquierdo, donde están las ARLs que sí tienen herramientas informáticas. ¿Qué herramientas tienen los emprendedores o tenemos los emprendedores para desarrollar el sistema de gestión? Software tipo web, es decir, software que está en Internet disponible 24 horas del día, 7 días a la semana, donde de manera simple podemos ir subiendo la información del sistema de gestión y esos aplicativos van procesando datos, generando estadísticas y reportándole a cada ARL cómo va nuestra empresa en términos del sistema de gestión. Debemos romper ese mito sobre la dificultad o sobre la negación de las ARLs respecto al acompañamiento, porque finalmente las ARLs todas tienen dispuestas esas herramientas informáticas, primero para administrar nuestro sistema de gestión y segundo para capacitarnos y evitar costos en el momento de la contratación de profesionales que puedan dictar esas charlas o esas capacitaciones. Con ello no quiero decir que contratar profesionales no sea importante, no, lo es, porque el profesional tiene criterios y conocimientos que fortalecen la formación de los trabajadores. No es lo mismo ver un video o una actividad que fue previamente grabada donde no tuvieron en cuenta las condiciones específicas de mi empresa, donde no saben qué es lo que yo desarrollo en términos productivos y desarrollan actividades que son genéricas, porque así son las actividades de las ARLs. Mientras que un profesional o un tecnólogo o un técnico inclusive puede dar las actividades de manera más personalizada con un criterio más definido para mi empresa. Entonces, con ello quiero poner en una balanza los dos aspectos, tanto la herramienta tecnológica que en determinado momento me puede servir mucho, una capacitación virtual, cuando no tengo dinero, cuando la temática que voy a manejar es muy general y me la pueden brindar desde la ARL, y la importancia que tiene la persona que viene y dicta la capacitación en mi empresa. Ambos son importantes, ambos marcan una diferencia importante en términos de la prevención de los accidentes y las enfermedades, y a ambos los debemos tener en consideración. Para romper este mito, nosotros como empresarios debemos aprender y familiarizarnos con esas herramientas que tienen las ARLs definidas para trabajar nuestro sistema de gestión. No es difícil. Es cuestión de sacarle un poco de tiempo, familiarizarnos con el proceder de cada herramienta y empezar a subir información. Seguramente en poco tiempo ya vamos a estar en capacidad de mantener actualizado nuestro sistema de gestión en la plataforma de las ARLs, de programar una capacitación virtual un mes y una capacitación presencial el mes siguiente, y de esa manera ahorrarnos 6 meses de costos de capacitación
pero cumplir con los 12 meses que exige la norma en términos de capacitación. Es un equilibrio el que los empresarios debemos considerar para cumplir con los objetivos de reducir la accidentalidad o de mantenerla en el menor punto posible y apoyarnos en esas herramientas que nos ofrecen las ARLs. Entonces las ARLs sí acompañan, sí brindan un asesoramiento, solo que lo hacen a través de canales que por temas de costos son los canales más prácticos y económicos que se pueden poner a disposición de los empresarios. Ya es cuestión nuestra hacer uso de esas herramientas de manera apropiada. ¿Existe alguna duda respecto a este tercer mito que acabamos de romper? Germán, pues duda, no, la verdad yo no sabía, o sea, más como un poco sorprendido porque pues nosotros, por ejemplo, hemos estado siempre con Positiva y primera vez que me entero del tema de Alista, o sea, es como si de alguna manera ellos no le dijeran a uno. Entonces, no sé, me parece muy buena herramienta porque finalmente lo que tú dices, o sea, nos puede complementar mucho en el proceso de capacitar a los colaboradores y también, pues, si amerita, obviamente, llegar al ahorro por medio de esas herramientas. Pues, la verdad, no lo conocía, no. Claro Y que sí, todas dato. las ARLs lo tienen, es funcional. Como todo software, seguramente ha tenido errores en un momento histórico, se ha caído, ha tenido ataques de seguridad, etcétera. Como todas las herramientas informáticas, pues hay unos riesgos que seguramente se han presentado. Pero ya a hoy, y 7 años después de iniciar todos esos procesos de implementación por parte del ministerio, que recordemos se iniciaron en el 2015, ya las herramientas son más seguras, más estables, más confiables, más dadas a la realidad de las empresas del país y más fáciles de usar. Es decir, se les ha ido aplicando parámetros de una mejor experiencia de usuario y hoy en día, pues la verdad son muy rescatables la mayoría de esas herramientas. Y la de Positiva puntualmente, que es Alista, pues aquí ya en términos comerciales es nuestra mayor competencia. Recuerde que Asof es una empresa que desarrolla software de seguridad y salud del trabajo y Alista se ha convertido en una competencia fuerte para nosotros. Efectivamente es una realidad. Sandra Patiño tiene también una inquietud. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias pues, por todo lo que nos has dicho. Lo que pasa es que, bueno, no es como una inquietud, sino como contarte mi experiencia. Yo hice una certificación, pues fue como un diplomado en este tema de seguridad y salud en el trabajo y me parece un tema que es bastante complejo, incluso para las personas que se dedican, yo no sé si las personas solamente con la certificación sin tener una experiencia sean capaces de llevar a cabo pues como la actividad o lo que tú decías inicialmente, iniciar un técnico, ya luego que pase un tecnólogo y ya luego sí tener un profesional para que lo haga porque de verdad son muchos los puntos que se deben tratar. Y tampoco tenía conocimiento de la herramienta que dices que tienen algunas ARLs para hacerlo, porque normalmente en el curso a uno le entregan como ciertos formatos que debe llenar, pero pues si están las herramientas, pues yo creo que es muchísimo más fácil para los emprendedores que de pronto tener que ir y inicialmente pues ir a investigar o conseguirse quien lo haga y tener como algo avanzado, lo que tú dices, o sea, que ellos hagan primero la parte fácil y ya luego tenerle como ese avance al profesional que va a ser pues que lo va a certificar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención, Sandra. Sí, efectivamente, cuando preparábamos la actividad de hoy, cuando preparábamos la mentoría con Juan David y el equipo técnico de ASOC, pues buscábamos eso, empezar a romper mitos
porque efectivamente los tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Y en términos de seguridad y salud en el trabajo, venimos con mitos que no son en falso, son mitos que se crearon de normas anteriores que eran muy difíciles, muy complejas y que para el emprendedor, si yo tengo un almacén con 1 o 2 trabajadores o donde mi esposa y yo somos quienes atendemos y tener que cumplir con 62, 64 estándares mínimos a un costo extremadamente alto, pues se vuelve inviable. Aparte de eso, si no lo cumplo, me multan, pues lo más conveniente es no abrir empresa en Colombia. Lo más conveniente es buscar un empleo y terminar mis sueños y mis expectativas como emprendedor. Entonces, esos mitos no son en falso, se crearon porque hubo unas razones para que los emprendedores pensáramos de esa manera. Hoy en día, pues precisamente el objetivo de la mentoría es empezar a romper esos mitos. Posiblemente lo que yo esté contándoles no sea tan color de rosa, efectivamente hay algunas dificultades que también tenemos que ir superando, pero tengo la plena certeza que se pueden romper esos mitos, es decir, tengo la plena certeza que los empresarios sí podemos empezar a trabajar nuestro sistema de gestión con los recursos que contamos y proyectando algo que el ministerio también tiene definido y es el mejoramiento continuo. Si nosotros hacemos el ejercicio, empezamos a investigar, empezamos a aprender a manejar las herramientas que tenemos, pues vamos a llegar a un punto donde queremos evolucionar y queremos más y el sistema de gestión brinda esa posibilidad. Si ya cumplimos con los 7 estándares mínimos, pues entonces vamos por 8, vamos por 9. Si en 6 meses logramos cumplir 21, entonces vamos por 23, 24, vamos cada vez superando esas barreras y mejorando el desempeño de nuestro sistema de gestión. Geraldine quiere comentar. Sí, muchas gracias. Bueno, es que en realidad, pues, está muy bien lo que tú dices y pues por eso me interesé mucho cuando Juan me invitó, pero pues ciertamente para mí sigue siendo demasiadamente complicado el tema porque, pues, como Juan sabe, nosotros tenemos una empresa de construcción, entonces, pero pues nosotros no tenemos muchos empleados, nosotros realmente, pues mi esposo es el que, digamos, como ingeniero civil ejecuta muchas veces algunas actividades como de supervisión y todo esto, si mucho contrataremos pues como personas porque igual son obras pequeñas y pues yo en la parte administrativa trato pues como de colaborar un poco, pero en realidad nosotros nunca tenemos como muchos empleados constantes. En algún momento con la ARL nosotros estuvimos pues como, ellos nos estuvieron asesorando, nos dijeron que empezáramos con algo de unos estándares mínimos y me pareció muy curioso que el chico me indicaba que yo, que pues más o menos que tenían, que para que cumpliéramos con los estándares mínimos, que teníamos que contratar lo que yo te preguntaba ahora, un profesional, ni siquiera podía ser un técnico, tenía que ser un profesional por el riesgo 5, entonces tenía que ser un profesional y que más o menos lo tenía que tener contratado como mínimo, como para que hiciera pues como la implementación y todo esto como 6 meses. Entonces yo le dije, pero ven, y si yo no tengo obras, o sea, porque igual la persona, un profesional no me va a cobrar menos de 2 millones de pesos por hacer esto al mes. Entonces yo le decía, y si yo no tengo obras, entonces yo cómo voy a sostener esta persona, pues yo quiero cumplir la norma y quiero, digamos, hacer las cosas bien, pero pues para mí es muy complicado ahora, más porque las obras primero no son muy grandes y segundo yo no tengo muchos trabajadores, a veces incluso somos mi esposo y yo y nosotros no estamos por nómina ni siquiera. Entonces, bueno, se vuelve muy complejo el tema y para mí sigue siendo pues eso súper maluquísimo porque adicional no entendemos muchas cosas, pero bueno, ahí yo me imagino que irá saliendo la forma de en algún momento que tengamos como una hora muy grande y pues poderlo como hacer, pienso yo. Muchas gracias, Geraldine. Sí, hay un aspecto importante, o sea, todo lo que acaba de decir, así sucede para las empresas de alto riesgo, para una construcción, para una empresa de transportes, para una empresa de vigilancia, es una dificultad enorme y pues obviamente no podría decir lo contrario.
hay que empezar a alivianar las cargas y pensando en esas grandes dificultades que tienen las empresas de construcción, por ejemplo, se hace muy importante, o yo le sugiero de manera prioritaria que, por ejemplo, su esposo se certifique como coordinador de trabajo en alturas. Y eso le va a permitir a él validar la seguridad y aprobar muchos de los procesos que se van a desarrollar dentro de la empresa. Y se van a evitar tener que contratar un profesional con formación en alturas o coordinador de trabajo en alturas que cobre obviamente valores considerables, importantes por realizar esa labor. Si se ahorran el costo del coordinador de trabajo en alturas, pues más que ahorrarse el dinero, es que están adquiriendo el conocimiento técnico suficiente para velar por la seguridad de los trabajadores. Y de paso, pues se están ahorrando un dinero. El profesional es un requisito, en el caso de las constructoras, pues es un requisito que la norma sí no fue flexible con ello, es obligatorio, pero digamos que por los lados podrían empezar a trabajar el avance de esos sistemas de gestión para que el sistema sea cada vez un poco más grande, más robusto, y cuando tenga que contratar un profesional para su ejecución, pues tal vez ya el trabajo que se haya desarrollado valga lo suficiente para que el profesional no cobre tanto, no cueste tanto. Recordemos que son 62 o 64 requisitos en total los que las constructoras deben cumplir, y en la medida en que ustedes puedan avanzar en esos estándares administrativos que son de documentos simples, pues van recorriendo un camino para que luego el costo con el profesional no sea tan alto. Pero sin duda alguna para las empresas de construcción sí, es muy complejo. Aún es muy complejo el proceso. Así sea una empresa pequeña, el cumplimiento de los requisitos se hace complejo, costoso y hace difícil el proceso. Sin duda Claro, alguna. entiendo, pero de todas maneras, muchísimas gracias. Gracias por tu valiosa información. Con muchísimo gusto. Recuerden la importancia del curso de 50 horas. Es un curso gratuito que lo brindan todas las ARLs, algunas no, todas en horarios flexibles, es decir, en las noches, los fines de semana. Ese curso de 50 horas es un requisito fundamental para que contextualicemos mucho mejor el sistema de gestión, lo entendamos y me disculpan la palabra, no nos dejemos meter los dedos a la boca, porque seguramente hay empresas que cobran más de lo justo o que de alguna manera siembran terror para que los costos se vean mucho más altos, y pues no es lo correcto. Si nosotros realizamos el curso de 50 horas, vamos a tener un criterio muy positivo para evaluar quiénes contratamos, cuándo los contratamos, de qué manera están realizando su trabajo, y de esa forma pues perfeccionamos mucho la labor del prevencionista y pues pagamos lo justo en términos de los costos de intervención. Entonces, todos tenemos una ARL y todos los que tenemos una ARL podemos acceder al curso de 50 horas. En primera medida es lo primero que debemos desarrollar para que entendamos mucho mejor los mitos que estamos rompiendo hoy y otros temas fundamentales en términos preventivos. Miremos entonces otro mito y tiene que ver con esa obligatoriedad de tener un software para poder desarrollar un sistema de gestión. Hay muchas compañías en el mercado que brindan un software. Vemos en la parte inferior de la presentación distintas marcas, todas son compañías de software que desarrollan software de sistemas de gestión. Asoft es una de ellas. Asoft tiene un producto estrella que es Optima Health, que permite la administración del sistema de gestión. Y pues obviamente gestores documentales, aplicaciones tipo web, etcétera, hay muchas, hay cientos en el mercado. Son una herramienta muy útil, son una herramienta que facilita mucho la administración del sistema de gestión. Primero, porque permiten respaldar la información, guardarla de manera segura y cumpliendo con la norma. La norma obliga que la información del sistema esté almacenada 20 años. También ofrece parámetros de seguridad. Mi sistema de gestión está protegido y terceros no van a acceder a la información de mis trabajadores.
Otro aspecto importante son los recordatorios. El sistema, el software, me va a generar recordatorios para no olvidar cuando hay capacitaciones, cuando hay vencimiento de documentos, cuando debo hacer inspecciones, cuando debo revisar mis extintores, etcétera. Otro factor es el análisis de datos. El software de seguridad y salud en el trabajo me genera estadísticas que son muy importantes cuando tengo visitas del ministerio. Y hay otra gran cantidad de aspectos positivos que ofrece un software. Los costos de un software también varían. Hay software de 21,000 pesos mensuales como Optima Health o software de 280,000 pesos mensuales aproximadamente, como algunos de los que están allí referidos. No necesariamente el costo está relacionado con la calidad o la funcionalidad. No. Básicamente hay marcas que comercialmente valoran mucho más el software y por ende cobran mucho más ofreciendo las mismas funcionalidades que un software comercialmente más económico. No es obligatorio, entonces aquí sí vamos a romper el mito. No es obligatorio tener un software de seguridad y salud en el trabajo. Y nos devolvemos un poco atrás en el sentido que las ARLs tienen herramientas que cumplen con esa misma función. ¿Para qué vamos a pagar si tenemos una herramienta gratuita que nos ha suministrado la ARL para administrar nuestro sistema de gestión? Pero si la herramienta que tiene la ARL pues no resulta, digamos, funcional, nuestra empresa está creciendo demasiado rápido y se requieren herramientas adicionales, entonces es allí donde sí entra a ser importante tener una herramienta importante como Optima Health o como cualquiera de las que el mercado ofrece para apoyarnos en esa administración del sistema de gestión. Pero como lo que queremos hoy no es ofrecerles el software, sino romper el mito, entonces tengamos en cuenta que el software de seguridad y salud en el trabajo es opcional, es opcional. Solo las empresas que quisieran modernizar o hacer muy técnico su proceso contratan un software. Los demás emprendedores, con las herramientas que las ARL ofrecen, cumplen cabalmente su sistema de gestión, desarrollan en la totalidad su sistema de gestión y cumplen con los parámetros que el Ministerio de Trabajo ofrece. Entonces allí también debemos pues tomar la decisión como emprendedores. Si no tenemos la capacidad económica para asumir un contrato y un compromiso mensual, pues la herramienta de la ARL cumple casi el mismo papel y nos va a facilitar mucho el desarrollo del sistema de gestión. Entonces, rompemos este mito. No es obligatorio un software. Si nos dicen que lo es, pues en realidad el de la ARL cumple con casi todos los parámetros que la norma establece y pues obviamente el Ministerio de Trabajo se basa sus inspecciones en las evidencias y en el desarrollo del sistema de gestión, no en la marca del software que nosotros tengamos. Si trabajamos con la lista diapositiva que es gratuito o trabajamos con un software extremadamente costoso como algunos de los que tenemos en la parte inferior, para el Ministerio es lo mismo. Para el Ministerio eso no tiene ningún tipo de importancia o relevancia, sino la calidad de los documentos que se incluyeron en el sistema de gestión. Entonces, este mito se rompe de manera clara, no es obligatorio el sistema, el software, es opcional, sí facilita las tareas, sí facilita el trabajo diario, pero es opcional, no es una herramienta obligatoria. Y las opciones pues son obviamente muy amplias, hay demasiadas casas desarrollando software. Bueno, no hay demasiadas, nunca es demasiado. Todos seguramente somos buenos, nosotros también somos una casa de software, Asoft como tal, y tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible como todos los demás, pero pues obviamente esa competencia hace que haya una variedad en términos de calidad, de costos y de la forma en que nos relacionamos con ese aplicativo. Entonces, cuarto mito, no es obligatorio ese software. El quinto mito, Geraldine quiere comentar, bien pueda. Ay, qué pena. No se preocupe, para eso estamos. Es que, a ver, tengo una pregunta. Yo no sabía que existían esos sistemas, pero entonces yo pregunto, digamos, si una persona adquiere un sistema de esos,
tienen de pronto derecho, o uno con esos desarrolladores de software puede también, como le digo, como tener derecho a ciertas cosas con profesionales, capacitaciones, o eso lo venden simplemente así con el software y ya. Bueno, las dos cosas. La mayoría de los aplicativos los venden solitos. Viene el aplicativo, le hacen una configuración y basados en esa configuración ya usted como pueda empieza a hacer todo el trabajo. Hay otras opciones y pues sé que Juan David no me lo va a permitir porque obviamente estaríamos ahondando ya en temas comerciales. Asoft brinda los dos esquemas, brinda el software acompañado de unas herramientas presenciales que apoyan el desarrollo del sistema de gestión en la parte informática, hasta ahí. Pero con mucho gusto, obviamente a través de Juan David o el canal que nos permitan, yo le puedo hacer llegar una propuesta comercial donde Si se quieres, aclara. si quieres, nos puedes compartir tus datos en el chat. Exactamente. Esa es la intención, de que nos llevemos un conocimiento, pero si realmente hay alguna otra necesidad, alguna otra duda o alguna otra forma en la que podamos ayudar por medio de Hernán, por medio de Canjea, o sea, y siempre le hemos dicho, no estamos solos, ya es que podamos ayudarnos. Entonces, hermano, dale, claro que sí, muchas gracias. Antes Ay, muchas gracias, qué pena. Si nos regalas no, ya estaba por decirte, sino que me da pena interrumpirte, que nos regalaras tus datos para que las personas que estén interesadas cojan el datico de Hernán, y con muchísimo gusto yo sé que les va a ayudar en lo que necesiten, les va a aclarar dudas. Entonces, bueno, muchas gracias, Hernán. No, antes, muchas gracias a ti. Con muchísimo gusto, claro que sí. Aclaramos dudas, brindamos la información que requieran sin ningún compromiso. La idea es precisamente trabajar en pro de todos y de fortalecer nuestros emprendimientos como debe ser. Pero sí, sí existe entonces esa posibilidad. Ya enseguida compartimos los datos. Bueno, finalmente tenemos el último mito, y ese mito pues es el de octubre, el del terror, el que nos genera miedo y el que el mes de los brujitos pues aparece, pero en realidad durante todo el año, porque es un temor que todos los emprendedores tenemos y en general todos los empresarios. Los que ya llevan un recorrido en el mundo empresarial y los que tienen empresas ya grandes, muy bien estructuradas, siempre van a tener ese temor. Y es respecto a las multas que el ministerio emite por concepto de no cumplir con el sistema de gestión. Entonces, recordemos los mitos que acabamos de romper. Ya sabemos que el sistema de gestión no es un imposible. Hago aquí la pequeña excepción para las empresas de construcción que sí tienen unos parámetros bastante exigentes. Para las demás empresas comerciales, de servicios, de mantenimiento, tenemos esa luz allí dispuesta, y es que no es imposible cumplir el sistema de gestión. También debemos tener claro el segundo mito, y es que no necesariamente tenemos que contratar un profesional de 7 millones de pesos mensuales, sino que la norma nos brinda la posibilidad de hacerlo de una manera más ajustada a la capacidad de la empresa. Sabemos entonces el tercer mito, y es que las ARL sí nos apoyan a través de canales especializados que nosotros debemos aprovechar, debemos ir conociendo más profundamente, pero que tienen la certeza de brindarnos un camino más sencillo para el cumplimiento del sistema de gestión. Luego, el cuarto mito tiene que ver con el software, que sabemos ya que es opcional, no es una obligación, pero tiene el último mito que, si bien lo tenemos que romper, también debemos tener mucha claridad en ello. Y si hay dudas, solucionémoslas, resolvámoslas inmediatamente para que sea muy claro el proceso. ¿Debemos tener un sistema de gestión en la empresa? Sí, como lo manifestaba ahora con Juan David, no importa si soy fundación, corporación, cooperativa, SAS, limitada, SA, no importa. Todas las empresas del país están obligadas a cumplir con el sistema de gestión acorde al tamaño que la norma le ha establecido. También es clarísimo que todas las empresas del país tienen que tener un vigía o un COPAS, dependiendo del tamaño.
Si nos vamos a las empresas pequeñas y medianas que tienen menos de 9 trabajadores, de 10, perdón, de 9 hacia abajo, deben tener un vigía, es decir, una persona que se haga responsable del seguimiento del sistema de gestión. No quiere decir que cuando contratemos un técnico, un tecnólogo o un profesional, le soltemos la responsabilidad total a esa persona. No, debemos tener dentro de nuestras empresas una persona que se haga cargo del seguimiento y de vigilar, de allí su nombre, vigía, vigilar que estemos cumpliendo realmente con el sistema de gestión. Para ello, ese vigía debe realizar obligatoriamente el curso de las 50 horas, gratuito por demás, para que tenga el criterio de poder evaluar y hacer seguimiento al profesional o tecnólogo o técnico que contratamos. Eso, pues, es fundamental. ¿Qué pasa si no tengo un sistema de gestión? Me expongo a una sanción o a una multa, ¿sí? Básicamente. Cuando hablamos de sanción, pues son, digamos, restricciones que toma el ministerio frente a la empresa. Nos cierra la empresa 5 días, 8 días, nos cierra la sucursal de Cali o de Medellín porque no cumple con los parámetros, entonces nos genera esa sanción y nos obliga a cumplir con ciertos parámetros para poder permitirnos seguir trabajando. Luego las multas sí involucran ya aspectos económicos. ¿Cuándo nos multan? Cuando no cumplimos con alguno de los parámetros y se genera una obligación económica por parte de la empresa hacia el Ministerio de Trabajo. Entonces, una empresa que no tenga un sistema de gestión es sujeto de multa y esa multa pues obviamente va a afectar las finanzas de cualquier organización. Cualquier organización, porque la multa mínima son 10 salarios mínimos, que son 5 millones de pesos. La multa máxima son 100 salarios mínimos, que es un valor pues que cualquier empresa, que difícilmente una empresa puede llegar a soportar. Una multa de 100 salarios mínimos es un aspecto pues ya literal de quiebra para cualquier empresa. Entonces, tener un sistema de gestión es obligatorio, no podemos omitir ese parámetro. Tenemos que romper el mito de la dificultad que tiene el sistema de gestión, pero no podemos olvidarnos que sí hay unas obligaciones que cumplir. Lo segundo tiene que ver con el reglamento de higiene y seguridad industrial y el reglamento interno de trabajo. Son dos factores que el ministerio vigila con mucho cuidado y que obligatoriamente lo tenemos que desarrollar. Entonces, tal vez no debería decir esto, pero cabe dentro del facilitar las herramientas para los emprendedores. El reglamento interno de trabajo es un modelo que el mismo Ministerio de Trabajo colgó en Internet. Basta con bajarlo, revisarlo detalladamente, muy detalladamente. No vamos a copiar y pegar, sino que lo vamos a revisar muy detalladamente. Lo vamos a ajustar a la realidad de nuestra empresa y con ello ya cumplimos con el reglamento interno de trabajo. Es decir, y me disculpa si hay algún abogado dentro del grupo, no necesitamos contratar un abogado laboral o experto en reglamentos internos que nos cobre 14 millones de pesos por desarrollar un reglamento interno de trabajo. No, el ministerio tiene el formato, tiene la herramienta y podemos hacer uso de ella pues de manera juiciosa. Juiciosa es no copiando y pegando, sino haciendo la revisión correcta. También es muy importante tener en cuenta que tenemos que cumplir con la seguridad social integral. Podemos tener un sistema de gestión espectacular, pero si la gente no está afiliada a la seguridad social integral, entonces no vamos a cumplir y nos exponemos a una multa o una sanción. Lo mismo pasa con las evaluaciones médicas ocupacionales. Los exámenes médicos son obligatorios, son fundamentales para que el sistema de gestión funcione correctamente y obviamente nos van a multar si no tenemos los exámenes médicos. Son muy importantes para el trabajador y para la empresa. Evitan que el trabajador presente algún tipo de diagnóstico y no lo conozca. Evitan que el trabajador se haya enfermado en nuestra empresa y aún no lo sepa. Los exámenes médicos tienen un valor bastante importante en términos preventivos, pero no en términos económicos. Un examen médico se consigue desde 21.000 hasta 45.000, dependiendo de dónde lo contratemos y obviamente dependiendo la calidad de la valoración.
La matriz de peligros y valoración con plan de mejora es obligatorio, lo tenemos que tener. Las ARLs tienen dispuestas plantillas que facilitan la elaboración y construcción de esa matriz de peligros. No podría mentirles, considerando que sí se necesita un técnico, un tecnólogo o un profesional que valide esa matriz de peligros una vez esté terminada, o que incluso la elabore, porque sería pues obviamente lo más recomendado. Allí se necesita alguien con experiencia para que esa matriz cumpla con unos parámetros. También el tema de la inducción de los trabajadores es vital para un sistema de gestión, y el no hacerlo genera multa. Lo mismo la capacitación mensual, que recordemos puede ser presencial o virtual, pero es sumamente importante. El plan de emergencias que debe tener cada empresa es fundamental para evitar una multa. Ese plan de emergencia se construye pequeño para una empresa muy pequeña o grande para una empresa muy grande, es decir, también es proporcional al tamaño de la empresa. La dotación, en este momento para el ministerio, la dotación es fundamental. Y recordemos que la dotación se entrega 3 veces al año, cada 4 meses. No hay peros, no hay disculpas, no hay razones para el ministerio en términos del incumplimiento de este parámetro. Recordemos que todos los 30 de abril, todos los 30 de agosto y todos los 30 de noviembre, la empresa le debe entregar la dotación al trabajador, y esa dotación debe ser completa, es decir, calzado y ropa de labor. Hay algunos, digamos, parámetros diferenciales. Algunas empresas entregan un bono y que el trabajador compre su propia dotación, está bien. Los trabajadores que ganan más de cierto número de salarios mínimos no se les da dotación, perfecto. Pero en términos normales, quienes ganen el mínimo o hasta 2 salarios mínimos deben recibir dotación por parte del empleador, y el ministerio está allí muy vigilante de ese aspecto. Por último, el plan estratégico de seguridad vial, las empresas de transporte, las empresas de mensajería, las empresas de domicilios, las empresas que utilicen vehículos o que contraten conductores a partir de 2 personas, debe tener un plan estratégico de seguridad vial. Es algo nuevo, es algo que salió en mayo de este año, que muchas empresas no lo conocen y que también es sujeto de multa por parte del ministerio. Por último, los reportes periódicos. Tengamos muy presente que en diciembre le debemos generar el reporte a la ARL a través de la página web de la ARL, por medio de la herramienta que les contaba previamente. Por ese medio debemos subir la información de nuestro sistema de gestión. Y en enero al Ministerio de Trabajo. Es una obligación que todas las empresas que tengan trabajadores vinculados a partir de 1 reporten a la ARL y al ministerio el desempeño del sistema de gestión. De lo contrario, el ministerio va a filtrar las empresas que están registradas en Cámara de Comercio versus quienes reportaron a través de la página, y las que no lo hayan hecho, pues les va a llegar obviamente una sanción o una multa por no cumplir con ese parámetro. Es un tema demasiado amplio, es un tema muy grande, y tardaríamos varias mentorías en lograr un entendimiento más específico. Pero rompiendo estos 5 mitos, consideramos en esa técnica que podemos llegar a desarrollar un sistema de gestión mediano o pequeño para nuestros emprendimientos, cumplir con la normatividad, no asumir costos exagerados y finalmente, lo más importante, evitar que nuestros trabajadores se accidenten y se enfermen, porque a ello es que apuntan los sistemas de gestión. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Ya con esto vamos finalizando entonces la mentoría. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud adicional para resolver y que nos quede todo muy claro. Bueno, si tienen alguna duda, aprovechemos este espacio mientras Hermanos va compartiendo los datos por el chat. Si quieren hacer algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación. Es muy importante este tema, es muy importante. Yo tuve una sanción
por parte de la oficina del trabajo por un tema de permiso para elaborar horas extras. No sabía. Uno cuando emprenden tiene muchas dudas. Y bueno, pues realmente fue un golpe muy duro. Entonces, es muy importante estos espacios, es muy importante esta información, es muy importante que nos apoyemos. El hecho de que quizás cierto, de pronto no lleguemos a necesitarlo, es mejor tenerlo, es mejor estar al día, es mejor hacerlo porque finalmente lo hacemos es por nuestros colaboradores, para que les brindemos un entorno propicio, para que prevengamos, para que hagamos las cosas ordenadamente, ¿cierto? Entonces, Hernán, bueno, pues no sé si hayan dudas, si Una no, última preguntita, qué pena. dale, Jess. Digamos en el caso a veces que nosotros hacemos obras, pero digamos tercerizamos, o sea, es decir, subcontratamos los servicios y pues esa persona ya tiene sus trabajadores afiliados y tiene sus cosas. En ese caso también nosotros tenemos que tener, pues es una sociedad, es una SAS. También tendríamos que tener una persona un profesional digamos, en el curso de esa obra, por decirlo así. Depende de la forma como hayan subcontratado con ese tercero. Si subcontrataron exigiéndole a ese tercero que él tenga implementado todo su sistema de gestión y los costos obviamente abarcaron ese costo, pues entonces ese tercero debe desarrollar su sistema y nosotros como contratantes debemos ser vigilantes que sí lo esté cumpliendo. Pasa lo mismo que con la seguridad social. Si yo subcontrato, yo debo vigilar que esa persona sí esté pagando la seguridad social, porque de lo contrario, pues estoy corriendo riesgos de responsabilidad civil solidaria. La responsabilidad civil solidaria es la que tenemos todos cuando contratamos administrativa o comercialmente con otras empresas o con otras personas. Es decir, si el subcontratista no cumple y pasa algo, yo debo responder solidariamente porque ambos estábamos beneficiándonos de ese proyecto. Entonces, lo más sano es, si se subcontrata, exigir dentro de esa subcontratación que ese tercero tenga todo el sistema de gestión desarrollado. Ok, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Muy Con amable. muchísimo gusto. Por ello, lo importante del curso de 50 horas, porque le va a formar un criterio para evaluar el sistema de gestión de ese subcontratista y saber si sí realmente está cumpliendo con toda la norma. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, no, pues muchas gracias a todos, gracias a Yera, a la Sandra, a Dilberto, a Edward, a Xiomara, a Oscar, a los que ya se desconectaron, me escribieron que ya tenían que salir, pero que muchas gracias. Y a las personas que van a ver esta grabación, esperamos que sea de mucho valor. Y hermana, a ti, muchísimas gracias, muchas gracias, muy concreto, sé que es un tema bastante amplio, pero creo que todos estamos de acuerdo en que fue muy clara la información, de mucha utilidad. Quedan los datos de Herman para la persona que quiera comunicarse con él, que quien tenga dudas, quien tenga alguna inquietud, sé que van a estar en muy buenas manos. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, feliz noche para todos, no sé si quieras, Herman, entonces despedir para que vayamos cerrando entonces ya la charla. Claro que sí. Muy, muy amable y muchísimas gracias a Juan David por el espacio, que es muy importante poder ir rompiendo esos mitos para que faciliten cada vez más el acceso a un buen sistema de gestión y a cumplir los parámetros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos brindaron sus preguntas para poder ampliar mucho más la información que traíamos en la presentación. Y pues obviamente quedo abierto y en nombre de ASOF a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que a través de los canales nos puedan realizar sin ningún compromiso y con la única intención de ampliar los horizontes de la información para que todos saquemos adelante nuestros emprendimientos. Ok, hermano, muchas gracias a todos, muchas bendiciones, que tengan muy buena noche y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios Muchas les bendiga. gracias. Chao. Gracias, Juan. Buenas noches. Amén, muchas gracias. Chao. Muchas gracias.
Juan David, muchas gracias. Una feliz noche. Germán, muchas gracias a ti. Igualmente, feliz noche. Gracias, muy amable.